Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo tengo que sumarme a las felicitaciones por la iniciativa y anunciar que, como sabía que iba a hacer la primera intervención, me he planteado hacer una intervención que sirva prácticamente de preámbulo, es decir, que sitúe y que apunte un poco las características generales de lo que se va a hablar en esta mesa. Y para eso, pues quisiera comenzar haciendo un recordatorio de la primera Conferencia Mundial de la Mujer que se celebró en México en el 75 y que marcó tres objetivos básicos en beneficio de las mujeres. El primero, la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la discriminación por motivos de género, la integración y plena participación de las mujeres en el desarrollo, y una tercera, que es la que compete al tema que traemos hoy a colación, que es una contribución cada vez mayor de las mujeres en el fortalecimiento de la paz mundial. Este tercer aspecto creo que pone en evidencia la importancia que los organismos internacionales y sobre todo las agendas de las mujeres han dado históricamente a nuestra presencia en los procesos de paz. ¿Y por qué es urgente e indispensable la incorporación de las mujeres en el proceso de las negociaciones? Pues por dos cuestiones básicas. Porque es útil a los procesos y sobre todo porque es vital para que se consolide la paz. Miren, las noticias que inundan los periódicos referidos a conflictos armados suelen reflejarnos los incidentes violentos que son resultado de ataques intensivos y que podríamos decir altamente demoledores, y eluden en general lo cotidiano de la guerra. Hay esa guerra, es cierto, pero no pocas veces esas monstruosas noticias sirven de cortina para invisibilizar la angustia, dolor excesivo y también violaciones y muertes metódicas y ordenadas en el marco de tácticas y estrategias que tardan, desde luego, mucho tiempo en tener reflejo no solo en los medios, sino en los procesos de reparación. En este sentido, yo creo que cabe recordar que se ha tardado más de medio siglo en responsabilizar al Estado japonés por haber forzado a 300.000 mujeres a dar servicios sexuales a los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y guerras más recientes han evidenciado cómo las mujeres han sido objetos de agresiones sexuales sistemáticas, por ejemplo, en Yugoslavia. Existen cálculos también certeros de que entre 250.000 y 500.000 mujeres, niñas incluidas, ancianas, mujeres embarazadas y religiosas, fueron violadas durante el conflicto que asoló Ruanda. Durante décadas, la de las 80 y los 90, tenemos muchos testimonios de mujeres peruanas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú que evidenciaron que el 75% de las víctimas de violencia sexual fueron quechua hablantes. Estas estrategias se han utilizado en todos los conflictos, desde la Sudáfrica del apartheid hasta Guatemala. Por tanto, cabe concluir que las violencias contra las mujeres son utilizadas para agredir en lo individual y en lo identitario colectivo. Y podríamos, por tanto, declarar que en todos los conflictos armados es frecuente el genocidio. La violencia continua, sistemática y letal hacia las mujeres se proyecta en el marco de las acciones militares. Es decir, es una estrategia de guerra. Esta realidad ha sido silenciada o minimizada, posiblemente porque estos ataques contra las mujeres están fuera de lo que los ejércitos regulares llaman las cortesías de la guerra, porque las guerras también tienen sus reglas. Pero las violencias contra las mujeres en los conflictos armados se enmarcan en las estrategias que se llevan a cabo fuera de los cánones y los protocolos que persiguen evitar los excesos en los conflictos armados. Se enmarcan, por tanto, como una violencia ilegal, que los contendientes, por tanto, tienden a silenciar los unos y los otros. Frente a esta realidad, tanto las organizaciones civiles como los organismos internacionales se han planteado cómo hacer visible las violencias que afectan a las mujeres en el contexto de los diferentes conflictos armados. Y esto implica conocer el impacto numérico, es cierto, pero fundamentalmente creo que tiene que servir como estrategia que permita dibujar cuál es el escenario de la conmoción social producida por ese conflicto. Las violencias contra las mujeres en los conflictos armados se enmarcan en la categoría de los excesos de la guerra, ya que son la población civil que no participa como combatiente quien principalmente la sufre. Son precisamente los excesos los que dejan las heridas sociales
más graves. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. En los procesos de negociación, la cuestión esencial debería de quedar descrita por cómo romper con la impunidad. Creo que esta es la clave de la cuestión. La impunidad de los delitos por género ha sido muy habitual, ya que con frecuencia son los estados inmersos en el conflicto los que directamente son responsables o cómplices de esa violencia. Por tanto, hemos de considerar que la impunidad de los delitos por género ha sido norma en la medida en que estas prácticas, y voy a insistir en esto, son estrategias de guerra participadas por las partes en conflicto, por todas las partes en conflicto. Y, por tanto, los bandos tienden a no investigar ni castigar a los culpables de esos abusos. La existencia de estos pactos de silencio han dificultado los procesos de reconciliación, ya que han generado situaciones de no sanción. La permisividad hacia determinadas prácticas de abuso ha colocado históricamente a las mujeres en la indefensión frente a los autores que no tienen, desde luego, temor a ser detenidos, procesados o castigados. Los organismos internacionales, sin embargo, comienzan a ser conscientes de que los procesos de paz no pueden articularse sobre la base de acuerdos de impunidad sobre los delitos por género, porque eso significaría la negación de justicia para las víctimas, para un tipo de víctimas, además, que se han desvelado como mayoritarias. Históricamente, lo que ha ocurrido es que hemos asistido a procesos donde los esfuerzos de las partes en lograr una solución a los conflictos se ha depositado en manos de los militares y otros poderes fácticos, no exclusivamente los militares, pero militares y otros poderes fácticos, pero casi siempre al margen de la sociedad civil y particularmente al margen de las mujeres, que son numéricamente las mayores afectadas por estos conflictos. Son, además, y esto es lo más importante, la pieza esencial para favorecer la paz en la sociedad civil. A mí me ha resultado siempre una burla esa práctica de dejar en manos de los agentes castrenses la resolución de los procesos de paz. Y este aspecto es grotesco, como es grotesca la expresión justicia militar, porque, como decía el político francés Georges Clemenceau, la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Por eso es esencial que en el marco de las estrategias internacionales para apoyar los procesos de paz se apoye de manera clara y de manera suficiente a organizaciones que fomenten la presencia de las mujeres en esos procesos como agentes de paz. Si hemos identificado la impunidad como problema básico, ¿cuáles son los aspectos primordiales para apoyar las campañas contra la impunidad? Pues lo básico es promover la rendición de cuentas y generar una corriente de opinión pública. Yo creo que estas son las dos cuestiones fundamentales. No se puede perder de vista que avanzar hacia la paz implica el regreso a la tranquilidad que da un marco de derecho que rompa esa impunidad. Pero las mujeres sabemos, y lo sabemos muy bien, de la divergencia entre los derechos jurídicos y las posibilidades reales de las mujeres para poder ejercer esos derechos. Estas dificultades se acrecientan en escenarios donde faltan todos los derechos. Por eso, desde los países y desde las instituciones que están llamados a apoyar los procesos de paz, es preciso articular estrategias que permitan identificar tanto a mujeres como a organizaciones que puedan acceder a conocer situaciones de abuso en las zonas de conflicto, identificar mujeres y empoderarlas material y moralmente. Cuando hablamos de violaciones graves a los derechos humanos, se trata de poner los medios para castigar a los culpables, no minimizar, ni hacer dejación en la investigación. Y la cooperación internacional está llamada a ofrecer el apoyo para realizar esas labores que permiten avanzar en los procesos de paz, y lo puede hacer de tres maneras: apoyando la recopilación de casos de abusos y ayudando a sistematizar esa información, facilitando sistemas y estrategias que hagan posible dar a conocer esas informaciones a la opinión pública, y, en tercer lugar y finalmente, apoyando los mecanismos para que exista la